Bueno, pues vamos a orar al Señor para presentar el culto no, el mensaje al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia, gracias Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido y queremos pedirte ahora que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor, y tú puedas, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a oír tu voz, a obedecerte, ayúdanos a cumplir tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú nos guíes por el camino que debemos de andar. Te pido, Señor, que tú unjas mis labios un día más, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea la palabra que nace en tu corazón para tu iglesia, Señor. Padre, úngela y vivifícala, Señor, para que pueda producir vida allí donde alcance, Señor, y tu palabra no vuelve a ti vacía. Te damos las gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si os acordáis que os dije la semana pasada que hoy es cuando la cristiandad realmente debería de celebrar la resurrección de Jesús. Porque como os expliqué, Jesús resucitó el domingo de la semana de la Pascua judía, no de la Pascua de la semana que los dirigentes de la época más oscura de la iglesia decidieron porque quisieron diferenciarse del judaísmo. Jesús murió durante la semana de la Pascua y resucitó el domingo de la Pascua judía. Y esta semana se corresponde, y de hecho están celebrando en el pueblo de Israel la Pascua. Así que hoy es el auténtico día de resurrección. Porque el miércoles de la semana de la Pascua, Jesús murió y resucitó el domingo muy temprano en la mañana. Como os decía, los judíos este año celebran la Pascua durante esta semana, por lo que Jesús resucitó un domingo como hoy, de hace alrededor de 1990 años. Así que hoy debería de ser cuando todo cristiano considerara un domingo muy especial, porque aquel domingo de hace algo más de 1990 años, la luz triunfó sobre las tinieblas, la vida venció a la muerte y la esperanza se abrió camino entre la oscuridad y la desesperación. Antes de seguir, quiero aclarar otro error que se comete durante la celebración de la Semana Santa y que acabo de decir de pasada y que posiblemente no os hayáis fijado y haya podido pasar desapercibido. El error consiste en que Jesús no murió el viernes como se celebra durante la Semana Santa, sino que Jesús tuvo que morir el miércoles. Y tuvo que morir el miércoles por la tarde, cerca del anochecer, porque Jesús había dicho que estaría 3 días muerto, que estaría 3 días y 3 noches muerto. Y se cumplen estos 3 días muertos si contamos desde el anochecer del miércoles al anochecer del sábado. Porque una vez anochece el sábado, para los judíos comienza el domingo. Y el domingo muy de mañana, como especifican Marcos y Lucas, fueron las mujeres al sepulcro y ya se lo encontraron vacío. El error de confundir el miércoles por el viernes tiene lugar porque los evangelios dicen que el día siguiente de la crucifixión era la fiesta del Sabbat, que solemos traducirlo como sábado, sin tener en cuenta que el pueblo judío llama Sabbat a cualquier día festivo. Y el Sabbat del que hablan los evangelios, que se celebraba después, justo al día siguiente de la crucifixión, no era el Sabbat referido al sábado, sino que era el Sabbat, el festivo de la Pascua, como podemos leer en Juan capítulo 11 y versículo 31.
No sé si he dicho capítulo 11, no. Juan capítulo 19, versículo 31. Juan 19, 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, es decir, el Shabbat, no, es que cuando si lo leemos en castellano nos puede traer confusión. A fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el Shabbat o el festivo, pues aquel Shabbat era de gran solemnidad, no era un sábado cualquiera, era el Shabbat de gran solemnidad debido a que era el festivo de la Pascua. Dice, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y fueran quitados de allí. Si nos fijamos en las palabras de Juan, el Shabbat no era el Shabbat normal de toda la semana. Era el Shabbat de gran solemnidad porque se refería al Shabbat de la Pascua, es decir, al festivo especial, por ser la Pascua, la fiesta más importante en Israel. ¿Y qué importa todo esto? Pues que sitúa la muerte de Jesús en miércoles y no en viernes, dando veracidad a las palabras de Jesús cuando, anunciando su muerte en Mateo 12:40, dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Además hay otro dato que justifica la afirmación de que Jesús murió el miércoles y no el viernes, y es el que explica Marcos en Marcos 16:1, donde Marcos dice: cuando pasó el sábado, es decir, este sí que era el sábado, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Este Sabbat del que está hablando aquí no es el sábado, es el Sabbat de la Pascua, ¿vale? Dice, cuando pasó el Sabbat o el festivo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Vamos a detenernos en la cronología de los acontecimientos. Jesús muere, al día siguiente es festivo y no se puede comprar nada. Sin embargo, pasado el festivo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, como era costumbre en Israel. Pero estas mujeres fueron al sepulcro el domingo muy de mañana, por lo que el domingo no pudieron comprar nada. Así que, si la muerte de Jesús hubiera sido el viernes y el festivo era sábado, y el domingo muy temprano en la mañana, las mujeres ya iban al sepulcro porque ya tenían las especies aromáticas, ¿cuándo las compraron? Es imposible. No hay tiempo material para realizar la compra de las especias aromáticas si Jesús hubiera muerto el sábado. Pero, sin embargo, si el festivo, el Shabbat al que se refiere, es al festivo de gran solemnidad de la Pascua, todo encaja a la perfección. Porque Jesús muere el miércoles. El jueves es el Shabbat o festivo de gran solemnidad por ser el de la Pascua. El viernes las mujeres pueden comprar las especias aromáticas y prepararlas para ungir el cuerpo de Jesús. El Shabbat del sábado se quedaron en sus casas sin hacer nada, como era preceptivo por la ley de Moisés. Y el domingo muy de mañana, como ya tenían las especias preparadas, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, con las especias aromáticas que habían comprado y preparado durante el viernes. Pero cuando llegaron al sepulcro, se encontraron la tumba vacía. Considerando que la muerte de Jesús tuvo lugar el miércoles, como digo,
todo encaja. Las palabras de Jesús diciendo que estaría muerto 3 días y 3 noches, y el que las mujeres pudieran comprar las especias y prepararlas. Pero volviendo al hecho de la resurrección de Jesús, que es lo verdaderamente importante, este acontecimiento es el hecho histórico más grande y maravilloso que le ha ocurrido a esta humanidad perdida, corrompida y depravada. Porque con la resurrección de Jesús sabemos que hay esperanza para nosotros. No todo está perdido a pesar de nuestros pecados. Nuestra eternidad ya no es un oscuro misterio de muerte, destrucción y sufrimiento. Porque ahora sabemos que al igual que Cristo resucitó de la muerte, nosotros un día resucitaremos con Él y como Él. Como lo explica el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribió a los cristianos de Corinto, en el capítulo 4 y versículo 14. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice: y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Daros cuenta de la certeza que manifiesta Pablo en este versículo, ya que no dice y creemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo afirma con rotundidad: y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. A Pablo no le cabía la menor duda de que aquel que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. ¿Y sabéis por qué no tenía ninguna duda? Porque el Señor Jesús se le había aparecido vivo en el camino hacia Damasco. Cuando él todavía era un perseguidor de los cristianos, Jesús se le aparece en el camino de Damasco. Pero Jesús no solo se le aparece en el camino hacia Damasco. Pablo tuvo varios encuentros con el Cristo resucitado. Y fue en esos encuentros con el Cristo resucitado que él recibió luz acerca de muchas de las doctrinas cristianas, como él mismo explica a los cristianos de Galacia en Gálatas capítulo 1 y versículo 12, donde Pablo, hablando de Jesucristo, dijo: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, toda la doctrina cristiana que luego él establece en las iglesias no la recibió de ningún otro apóstol, no la recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto también el apóstol Pablo lo confirma al principio de la enseñanza acerca de la Santa Cena en su carta que escribió también a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23, donde el apóstol Pablo dijo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Daros cuenta que no dice que se lo contó Pedro o que se lo contó algún otro de los apóstoles que estuvieron con Jesús celebrando la cena antes de ser prendidos. Pablo no recibe cómo se había celebrado esa cena o la Santa Cena el día que tuvo lugar con Jesús. Sin embargo, él dice: yo recibí del Señor. ¿Cómo y cuándo lo recibió del Señor? Pues en alguno de esos encuentros posteriores que él tuvo con el Cristo resucitado. Por eso a él no le cabía duda de que Jesús había resucitado. Lo había visto con sus ojos, había hablado con Jesús. Así que nosotros, como vimos también la semana pasada, tampoco deberíamos de albergar la menor duda de la resurrección de Jesús.
por las muchas pruebas que hay de su resurrección y que ya vimos la semana pasada. Pero hay una prueba mucho más importante que todas las que yo os pueda contar desde el púlpito, y es la de nuestro propio encuentro personal con el Cristo resucitado. Quizás o posiblemente no lo hayamos visto con nuestros propios ojos como lo vio Pablo, pero lo hemos experimentado en nuestra vida. Para los que podéis tener alguna duda, quiero haceros una pregunta. ¿El viento lo podemos ver con nuestros ojos? El viento evidentemente no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero ¿cómo sabemos entonces que existe el viento? Pues porque lo podemos sentir en nuestra cara. O podemos ver el efecto del viento sobre las cosas o sobre las hojas de los árboles. De la misma manera, aunque nosotros no lo podamos ver con nuestros ojos al Cristo resucitado, podemos sentir su presencia en nuestras vidas o en nuestras reuniones y podemos ver el efecto del Cristo resucitado sobre todas aquellas personas que de verdad le han entregado sus vidas. Es por ello que muchos misioneros cristianos son antiguos drogadictos, antiguos borrachos, antiguos prostitutas, pero que tuvieron su encuentro con el Cristo resucitado, aunque no lo vieron con sus propios ojos, pero pudieron experimentarlo en sus corazones. Los científicos y los ateos en general pueden tratar de negar la existencia del Cristo resucitado, pueden negar la resurrección o la misma vida de Jesús, pero el Jesús histórico es innegable. Hay documentos que acreditan su existencia, pero aunque nieguen su resurrección, quiero recalcar, nosotros sabemos, no creemos, nosotros sabemos que Jesús resucitó porque lo hemos podido experimentar en nuestra vida. Él ha roto las cadenas que nos ataban al pecado. Cristo nos ha hecho libres para que vivamos en libertad y para que la muerte no pueda retenernos. Así que ahora sabemos que aunque muramos, un día resucitaremos con Cristo a una nueva vida en la que ya no habrá más llanto ni dolor, como lo explica el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4. En Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4, el apóstol Juan escribe: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Hay algo mejor que pasar la eternidad con el Cristo resucitado, al que adoramos y a quien servimos? Él mismo enjugará nuestras lágrimas, es decir, tendremos un cuerpo, si no, no hay lágrimas. Él mismo enjugará nuestras lágrimas, es decir, nos consolará por todo el dolor y el sufrimiento que hemos pasado a lo largo de nuestra vida en la tierra. Pero esto ocurrirá después de la resurrección, porque ya digo, para enjugar nuestras lágrimas tienen que haber lágrimas. Por eso siempre digo que cualquier cosa que pase durante nuestra vida en la tierra tiene fecha de caducidad, porque por largo que nos parezca el sufrimiento que estemos pasando, un día terminará, porque Cristo, el Cristo resucitado, enjugará nuestras lágrimas y nos consolará. ¡Qué privilegio tan grande! Seremos consolados por el dulce Cordero que fue crucificado por nuestros pecados y que llevó en la cruz nuestros dolores y enfermedades,
para que nosotros pasemos una eternidad llena de felicidad, alegría y gozo, sin que nada ni nadie nos pueda robar ese gozo. Hay unas palabras de Pablo que describen el momento de nuestra resurrección y que me gustaría leer, porque deben de reforzar nuestra fe y afirmar la esperanza sobre la que descansa nuestra vida. Me estoy refiriendo a lo que Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Estas palabras son muy bonitas y son una esperanza viva. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Llegará el día que esto corruptible, esto que un día se corromperá, se vestirá de incorrupción. Pablo con estas palabras no se refiere al momento de nuestra muerte, porque en ese momento, aunque nuestra alma y nuestro espíritu se vayan con el Señor, nuestro cuerpo se corromperá, se podrirá. Pero llegará un día, el día de nuestra resurrección, que nuestro cuerpo, por muy deshecho que se encuentre, resucitará vestido de incorrupción. Y quiero recalcar que será nuestro cuerpo el que se vista de incorrupción y resucite a una nueva vida. Porque daros cuenta que Pablo habla de que lo corruptible se vista de incorrupción, no de que se nos asigne otro cuerpo incorruptible. Será este mismo cuerpo corruptible el que se vista de incorrupción para vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra en la que seremos consolados y podremos vivir por toda la eternidad llenos de felicidad y gozo. Esto por la fe. Ya lo había confesado Job. Daros cuenta, Job, que vivió 1000 años antes que Pablo, ya había confesado esto mismo que luego dice Pablo. Job, en medio del dolor y del sufrimiento, cuando estaba siendo atacado por sus supuestos amigos y estaba arruinado y lleno de dolor y sufrimiento físico y emocional, quiero que leamos las palabras de Job, porque deberíamos asimilarlas bien en nuestro corazón, para que cuando nos encontremos en medio del valle de sombra de muerte, como él estaba en ese momento, podamos hallar consuelo en la misma esperanza que tenía Job. Vamos a leerlo en el libro de Job, capítulo 19. Si abrís la Biblia por la mitad, sale normalmente el libro de Salmos, pues el libro anterior a Salmos es Job. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, Job dice: pero yo sé, ya digo, tened en cuenta que está en medio del valle de sombra de muerte, está en medio del dolor más absoluto que se puede tener. Acaba de ser arruinado totalmente, acaba de recibir la noticia de que todos sus hijos han muerto, y encima su mujer le dice que maldiga a Dios y se muera. Y para colmo, le llegan unos supuestos amigos que no paran de acusarle a él de tener la culpa de todo lo que le está ocurriendo. Pues en medio de todo este dolor físico y emocional, Job dice: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. De estas palabras de Job quiero resaltar fundamentalmente dos cosas. La primera es que al igual que Pablo dice, pero yo sé, no dice, pero yo creo. Job afirma con rotundidad, pero yo sé, por su relación tan real que él había mantenido a lo largo de toda su vida con Dios. A pesar del dolor y del sufrimiento que estaba experimentando, sabía que su Redentor estaba vivo. No tenía la menor duda acerca de la existencia o no de su Redentor, porque él le conocía bien. Y aunque las circunstancias parecían quitarle la fe en el Redentor, nada ni nadie podía hacer que tirara la toalla y renegara de su fe, a pesar de todo lo que estaba pasando. Muchas personas se acuerdan de Dios en el momento que todo va bien. Pero cuando les sopla el viento contrario y tienen que pasar por dificultades, entonces reniegan de su fe. Pero Job sabía en quién había creído y no albergaba ninguna duda acerca de que su Redentor estaba vivo, aunque en ese momento no pudiera sentirlo por culpa del fuego de la prueba. La segunda cosa que quiero destacar de las palabras de Job es que él sabe que después de la muerte, a la que alude poéticamente diciendo, después de deshecha esta mi piel, no está todo terminado. Hay vida después de la muerte. Y lo declara con certeza, diciendo que después de la muerte, él verá a Dios. Pero no se refiere a la experiencia que viviremos nada más morir cuando nuestra alma y nuestro espíritu se vayan con el Señor. Job se estaba refiriendo claramente a la resurrección de los muertos, porque dice, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Job estaba seguro que con la muerte no acababa todo. Job estaba seguro de que hay vida después de la muerte, y no solo una vida espiritual, sino una vida física muy real que tendrá lugar después de la resurrección de los muertos. Porque Job afirma que después de deshecha su carne, es decir, después de haber experimentado la corrupción de su cuerpo, su carne, es decir, con su cuerpo vestido de incorrupción, como mucho tiempo después dijo Pablo, él vería a Dios. Y sabe que serán sus ojos y no los de otro los que verán a Dios. De la misma manera que el cuerpo de Cristo resucitó y la tumba quedó vacía, porque fue su cuerpo el que resucitó, de la misma manera nuestro cuerpo resucitará vestido de incorrupción, y con nuestro cuerpo, el que tuvo que pasar por el dolor y el sufrimiento de esta vida, resucitará vestido de incorrupción, y será nuestro cuerpo el que será consolado por el buen pastor que dio su vida por nosotros y que al tercer día resucitó. No sabemos cómo será, porque para la mente contaminada por el pecado y con las limitaciones que el pecado produjo, le resulta absolutamente imposible de imaginar cómo un cuerpo totalmente deshecho por el paso de los años, o por haber sido quemado, o por haber sido devorado por animales o peces, puede resucitar. Pero es que si esto nos causa dudas, no debemos de olvidarnos que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios ha prometido que resucitaremos, que nuestros cuerpos resucitarán, podemos estar seguros que nuestros cuerpos resucitarán,
Porque dijo Moisés que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Con el mensaje de la semana pasada y con el de hoy, espero que nos hayamos dado cuenta de que vale la pena seguir adelante por el camino que nos lleva a la ciudad celestial, a pesar de ser un camino estrecho y difícil, porque con la muerte empieza la verdadera vida. Con la muerte del cristiano acaba su dolor y su sufrimiento para empezar una nueva vida espiritual en la que Dios ya comenzará a enjugar nuestras lágrimas, pero que culminará con la resurrección de nuestros cuerpos vestidos de incorrupción, viviendo en la nueva tierra y en el nuevo cielo, en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero para terminar, quiero hacer también una pequeña aclaración. No solo resucitaremos nosotros los cristianos, la resurrección de los muertos será un fenómeno universal. La diferencia entre los que han aceptado a Jesús en sus corazones y los que no lo han aceptado es que si bien para nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, la muerte será el comienzo de una nueva vida que culminará con la resurrección de nuestros cuerpos para una vida eterna, llena de gozo y alegría, sin más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Por el contrario, para los que se niegan a creer, para los que no quieren rendir sus corazones a Jesús, la muerte será el inicio del verdadero dolor y del verdadero sufrimiento. Este dolor y este sufrimiento ya empezará nada más morir, pero culminará con la resurrección de sus cuerpos, cuando sean sus cuerpos echados en el infierno para toda la eternidad. Y la Biblia describe el infierno como un lago de fuego y azufre que no puede ser apagado. Por eso, cuando dicen los incrédulos, descanse en paz, se están equivocando. Porque con la muerte empieza el verdadero sufrimiento. Solo es verdad el descanse en paz para aquellos que han aceptado a Jesús en sus corazones. Para los demás comenzará el sufrimiento. Así que tienes que tomar una decisión. Seguir por tu propio camino de espaldas a la voluntad de Dios. O puedes hacer un alto en el camino y volverte a Dios con todo tu corazón, permitiendo que Jesús reine sobre tu vida. Tú decides. Si quieres que la resurrección de los muertos te lleve a la nueva tierra y al nuevo cielo, donde mora la justicia y donde tus lágrimas serán enjugadas, tienes que entregarle tu corazón y tu vida al Cristo resucitado, para que Él te resucite y te lleve con Él el día de la resurrección. Pero si quieres recibirlo y no sabes cómo, te invito a que repitas la oración que voy a hacer, pero hazla de corazón. No sirve de nada repetir como un papagayo. Dios solo escucha el corazón. Por eso repite las palabras si no sabes cómo hacerlo, pero cierra tus ojos y piensa en lo que estás diciendo, que sea una realidad, una verdad, la oración que vamos a hacer. Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido hasta ahora de espaldas a tu voluntad. Te pido que tú me perdones, que me limpies de todo pecado. Yo acepto el regalo de la salvación, acepto el que Jesús muriera en la cruz por mis pecados para pagar el precio de mis pecados. Y por eso le abro la puerta de mi corazón de par en par a Jesús. Te invito, Señor Jesús, a que entres en mi corazón, que tomes las riendas de mi vida, que te sientes sobre el trono de mi vida y tú gobiernes mi vida. Y que desde hoy para siempre yo pueda obedecerte, pueda seguirte, Señor, para que el día de la resurrección de los muertos
mi cuerpo pueda ser trasladado a la nueva Jerusalén, donde pueda disfrutar de una vida eterna a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como te repito cada semana, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio, no tradiciones humanas, y te unas a ella, porque todos somos miembros del cuerpo, la iglesia, y los miembros no podemos vivir de forma aislada. Y si no has hecho la oración, todavía estás a tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, porque nadie somos dueños de nuestro tiempo. Así que no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Cierra tus ojos y haz la oración. También quiero pediros que podáis compartir este culto, este mensaje en vuestras redes sociales, para poder extender el Evangelio del Reino lo más posible. Ya sabéis también que si queréis contactar con nosotros, podéis visitarnos y compartir el culto de forma presencial aquí, en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, que es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Ya sabéis que si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos, aunque el domingo próximo, por motivos personales, no tendremos culto presencial en este lugar, sino que pondremos en la página Facebook por la que nos sigues el enlace al culto de la iglesia del puerto de Sagunto. Si desean visitarnos y compartir un culto presencial con nosotros, nuestro próximo culto será el domingo día 11 de mayo a las 11 de la mañana. Si vienes, ya digo, serás muy bienvenido. También aprovecho, dado que el domingo que viene no tendremos culto, aprovecho para felicitar a todas las madres, porque aquí en España el domingo próximo se celebra el Día de la Madre, un papel muy importante para la sociedad. También, si quieres contactar conmigo por teléfono, puedes hacerlo al teléfono que está en la página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas trabajo y no siempre puedo responder al teléfono. O puedes visitar nuestra web, iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga grandemente, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, hasta dentro de 15 días.